Digo, si eso es posible, hay empresas que lo hacen y vale la pena rescatarlas. Pero ¿dónde está la dificultad? Que como estamos llenos de desconfianza, entre ellos también los sectores de la política, nos da miedo avanzar en esto. Porque algunos dicen, no, si le damos mucha fuerza a los viejos, puta, después se nos van, no, se van a tomar la empresa, que la atenderla. Y por el otro lado, no, si este es un chupasangre, siempre nos va a tirar a partir. Casi se me sale un garabato. Pero ese es el problema, y eso es lo que hay que resolver. Y para eso, ¿cuál es la tarea nuestra? Crear las condiciones institucionales para que estas cosas se puedan desarrollar. Mire, hoy día hay varias huelgas, están en huelga los viejos de un observatorio, que trabajan en la altura. Está de huelga Volcanita, están los correos, tuvimos los basureros. ¿Sabe cómo se resolvió el problema de los basureros? De una forma ilegal. Se reunió el gobierno, las municipalidades, las empresas contratistas y los trabajadores. ¿Sabe lo que es eso? Una negociación colectiva ramal. Eso no está en la ley. Todos los empresarios les repugna eso y sin embargo se hacen. Porque la realidad es más fuerte. Entonces, si son así los hechos, lo único que yo invito a que los hechos los transformemos en institucionalidad. Esas tareas de los parlamentarios, de acuerdo. Pero hay condiciones y voluntad para eso. También hay que preguntarle a los trabajadores y a los gremios. Sería bueno que se pronunciaran. Gracias, diputado. Bien, falta la diputada Rubilar. Póngale no. Me está discriminando. No, miren, yo la verdad es que creo efectivamente que en el tema de calidad de vida y trabajo, qué duda cabe que todo lo que ha tocado el diputado Andrade es muy relevante y la capacidad de diálogo para mejorar las condiciones son muy trascendentales. Ahora, yo no puedo no tomar algunas palabras de la intervención del diputado. Yo la verdad es que era oposición y era miembro del Parlamento cuando el diputado era ministro del Trabajo y la verdad es que si es mentira lo del sueldo mínimo por el tema de las pymes y que generaba eso un desempleo, yo la verdad es que son los argumentos que escuché en la defensa del sueldo mínimo cuando él era ministro. Entonces yo la verdad es que a mí me llama la atención que los argumentos cambien, porque era lo que a mí me decían y por lo cual muchas veces apoyamos los sueldos mínimos que se presentaron en su momento. Otra cosa es que nosotros compartamos de que no corresponde que una empresa que tiene grandes utilidades tenga los sueldos mínimos y se aproveche de eso para pagar sueldos que no corresponden, pero yo creo que los argumentos que uno tiene cuando las defiende, cuando es autoridad, no pueden cambiar cuando uno se vuelve oposición. Cuando al respecto del tema, por ejemplo, que él dice que la brecha salarial ha aumentado mucho entre hombres y mujeres en este gobierno, bueno, qué duda cabe de que ahora se mide, porque probablemente en el 60% de los empleos que se han generado este gobierno son empleos de mujeres. Antes no había brecha porque definitivamente esas mujeres estaban cesantes, no había sueldo que medir. Yo la verdad es que creo que lo importante en estos temas es que nosotros cuando nos sentemos a conversar también conversemos sobre la realidad. Los aumentos de sueldo mínimo de este gobierno a uno le podrá gustar o no le podrá gustar el gobierno o le podrá molestar que sean 5, 10, 15, pero claramente es uno de los aumentos de sueldo mínimo más grandes que ha tenido y en comparación con los gobiernos anteriores, qué duda cabe, porque efectivamente uno podrá tener opiniones diferentes, pero los números son los números. Yo creo que ustedes que están aquí lo saben. Yo no quiero hacer de esto una discusión política, solamente me hago cargo de la intervención que anteriormente ha hecho el diputado Andrade, porque creo que lo justo es justo. Y en ese sentido creo que nos falta muchísimo por avanzar, nos falta muchísimo también por lograr que en esas conversaciones entre los empleadores y los empresarios con su gente pongamos otros temas que no efectivamente solamente sean el sueldo mínimo, que creo que es muy relevante, y las condiciones en las cuales una empresa que le va bien hace que sus trabajadores también tengan buenos sueldos o buenas remuneraciones o bonos o cualquiera sea el método para que eso se note. Pero creo también que tienen que estar otras cosas, creo que tiene que estar efectivamente el ejercicio dentro del trabajo, la alimentación saludable, el poder ir a ver a los hijos cuando tienen actividades en los colegios sin tener que eso ser un tremendo conflicto para poder pedir un permiso. Por ejemplo, que cuando uno tenga un hijo con cáncer pueda tener acceso a una licencia y pueda quedarse cuidándolo mientras ese niño se recupera o lamentablemente ese niño no gana la batalla. Es decir, yo creo que hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que entrar a convencer, porque por ejemplo yo escuchaba la intervención anterior y decía Marisela que podríamos tener con recursos muchísimos más especialistas, pero yo quiero contarles que eso es un área que yo conozco bien y uno de los problemas graves que tenemos acá en Chile es que los especialistas se están formando mucho más, pero muchos de ellos no se quieren ir a regiones extremas. Muchos de ellos no se quieren ir a pesar de que los sueldos son muy altos. Cuando uno se va, por ejemplo, a trabajar a Coyhaique o Arica o algún lugar. ¿Por qué? Porque no todo es sueldo muchas veces.
porque uno quiere tener un buen colegio donde dejar a los niños, porque uno quiere tener una casa donde vivir, porque uno quiere tener capacitación permanente. Es decir, si nosotros solamente nos centramos en que las personas quieren un sueldo, que qué duda cabe, que ojalá podamos tener el mejor sueldo posible, no es solamente eso lo que nos hacen felices, y lo que han captado las empresas que están en estos rankings de madre y padre que trabajan, los mejores, han captado que con otras cosas muy diferentes han logrado tener a muchos mejores profesionales que se quedan en su empresa y con todo lo que ganan ellos, y que cuando no lo encuentran y cuando no logran esas otras cosas empiezan a emigrar. Por lo tanto, yo creo que esa mirada es una mirada que tiene que ir cambiando y que tiene que ir penetrando, y que no solamente obviamente tiene que ser. Y creo que si es el mecanismo es ese u otro para conversar, bienvenido sea. Nunca he tenido ninguna antiojera ideológica ni política para tratar de avanzar en lo más importante, que es lograr, obviamente, que los chilenos tengan una mejor calidad de vida. Eso. Bueno, entre toda la situación que se ha puesto acá, hay varios elementos que son interesantes y se pueden agregar otros. Por ejemplo, que del total de 7 millones que forman parte de la masa laboral del país, solo el 8% está sindicalizado. Se ha hablado de salarios precarios, de trabajos ocasionales que no tienen remuneraciones justas, discriminación en salario hombre-mujer, en fin. En este momento estamos trabajando para vivir o viviendo para trabajar, es la pregunta. Y si el modelo, en último término, de acuerdo con las críticas que se han formulado, es sustentable o no. Diputado Andrade, diputada Rubilar. No, no lo es. Tal cual como está planteado, no lo es. Mire, los modelos se sustentan sobre la base que son legítimos y generan confianza entre los actores. Si esas cosas no están, es un modelo que está destinado a fenecer. Podrá sostenerse, ¿eh? Todas las cosas se pueden arreglar un poquito, amononar, pero en el largo plazo no tiene ninguna viabilidad. Y lo que va a generar es precisamente la propia mantención de esta estabilidad, va a generar su propia inestabilidad. Esto es lo mismo, pasa mismo con el sistema político. Si el sistema político no es legítimo, evidentemente va a tener un problema de sostenibilidad en el futuro. Es lo que pasa con las pensiones. Mire, uno puede hacer una discusión respecto al tema de la AFP, pero hoy día está en la más absoluta deslegitimación. Entonces hoy día la discusión no es si podemos arreglar o no el sistema de pensiones. El problema es que no a las AFP. Eso es lo que uno escucha. Entonces, cuando se empiezan a horadar las bases de estas cosas, entramos en un proceso de inestabilidad que es grave. Y en el ámbito laboral esto es muy jodido. ¿Por qué? Porque cuando no hay soluciones institucionales, las soluciones se buscan fuera de la institucionalidad. Hubo un momento en Chile en que la forma de empezar cualquier diálogo empresarial empezaba por quemar una micro, pues. Y no hace mucho de eso. Entonces, si vamos a exponernos a ese tipo de situaciones, estamos construyendo equivocadamente las cosas. Mire, la crítica que uno muchas veces le puede hacer al mundo del trabajo es que no busca mecanismos de diálogo. Y cuando uno les pregunta, dice, bueno, porque nosotros buscamos el mecanismo y no encontramos. Entonces, ¿qué le queda? Irse a hacer... Si la paralización legal no admite que el empresario se siente a dialogar, ¿qué hacen los viejos? Se van a instalar en la Plaza Baquedano, pues. O se van al Mapocho. ¿Por qué? Porque se juntan con el directorio de la empresa y la directora, la presidenta del directorio, no va a la reunión, pues. Y el ministro le dice que no se va a meter en el cuento. Entonces, ¿qué hacen los viejos de correo? Se ponen en huelga de hambre al lado del Mapocho, pues, si no tienen una solución institucional. Entonces, la tarea de la política es generar esas soluciones institucionales. Y ahí hay mucho por hacer. Y hay propuestas en la mesa, qué sé yo. Y hagámoslas a tiempo. Mi crítica al salario mínimo no tiene que ver con los montos. Tiene que ver con una cosa muy simple. Mire, el gobierno llegó con un proyecto 190 y tanto. Renovación Nacional le dijo que con 2 días arreglaba. Y le dijeron que no. ¿Y saben qué terminamos? En 2.10. 4 meses, ¿para qué? Para terminar en 2.10. Bueno, ¿y esos 4 meses quién se los paga a los viejos? ¿Quién pues? ¿El señor ministro de Hacienda? Si es el problema que... Entonces, ¿por qué le van a tener confianza a los mecanismos institucionales si nos afilamos a estos viejos en 4 meses? Diputada Rubilar. Sí, mire, la verdad es que yo creo que efectivamente cuando uno ve huelgas de hambre y otro tipo de mecanismos que no son obviamente los que a uno le gustaría, uno empieza a plantearse y un poco revisar y en conjunto con los actores qué mecanismo podríamos lograr para meter efectivamente esto dentro de la institucionalidad.
Yo efectivamente comparto de que tenemos que tratar de tener mecanismos que permitan efectivamente ese diálogo que no termine desbocado en situaciones que incluso a veces ponen en riesgo a las personas, que dañan, que duda cabe las confianzas, los prestigios incluso de las empresas. ¿Pero es sustentable el modelo? Por eso, yo creo que efectivamente nosotros tenemos que ir avanzando hacia un modelo que mejore las condiciones. Yo, por ejemplo, cuando usted planteaba la pregunta de trabajando para vivir o vivir para trabajar, yo creo que hay demasiada gente en Chile que vive para trabajar y que efectivamente también, al revés, hay gente que trabaja para vivir. Me explico. Gente que no le queda otra que trabajar 20.000 horas para poder pagar las cosas básicas de su vida, el colegio, comer, el transporte, lo que sea. Pero lamentablemente también existen personas que el estatus, la vida, el éxito está dado porque a uno le vaya bien en la pega y tenga un nivel socioeconómico de tal que de lo contrario finalmente no es un hombre exitoso. Y yo creo que ahí tiene que ver un poco con el modelo de sociedad que estamos teniendo. ¿Qué es lo que realmente es ser exitoso en nuestro país? Tener 2 autos, 3 autos, una casa en la dehesa, o qué es finalmente. Y yo creo que ahí también hay una discusión de fondo que yo creo que es relevantísimo cuando hablamos de la política social anteriormente en el módulo, de los problemas sociales que hay, pero también yo los invito a mirar un poquito más allá, qué sociedad estamos construyendo, qué es lo que queremos para nuestros hijos, cuál es el modelo que queremos que ellos vivan, qué es lo que queremos cuando queremos que tengan una buena escuela, qué es lo que queremos que ellos logren, ser felices, realizados, o queremos que finalmente ellos logren tener un buen sueldo a fin de mes que les permita tener, no sé qué buen suntuario, bien suntuario u otro. Entonces yo quisiera que esas dos miradas las tengamos, bien, porque diputada. son dos problemas diferentes. Gracias, diputada. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Les agradecemos a los diputados Andrade, Rubilar por participar en este segundo panel. Se van con regalos, se van con regalos. Bien. Chao, chao, que estén muy bien. Bien, seguimos avanzando. Se va el diputado Andrade. Se va el diputado. Bien, invito a este escenario a quienes van a estar en el último panel de esta larga jornada, pero muy productiva. Se están saludando ahí. Bien, se quieren mucho en el Parlamento. Pablo Salaquet, Alberto Undurraga y don Manuel José Sandón, que viene con una mochila. Con su mochila. Hola, ¿qué tal? Bien, eso sí que es una foto histórica. Está bien. Bien, Sergio Campos, Andrea Aristegui. Están en los saludos. Y mientras tanto, yo tengo que hacer la pega, ¿ven? Mientras ellos se saludan, se ponen el micrófono. Harto saludo. Ya, sí. Ya. Sí. Ya, vamos a comenzar. Dele, ya. Sí, comencemos rápidamente en función del tiempo. Ya saben nuestros invitados que vamos a ser rigurosísimos. Tienen 5 minutos cada uno para exponer. Aquí tienen 2 elementos en común, aunque a algunos les cueste creerlo. Nuestros 3 panelistas, todos han sido alcaldes, que es muy relevante en función del tema que vamos a conversar, y todos son además candidatos al Parlamento. Así que vamos a empezar de inmediato con este tercer panel, con Pablo Salaquet Said, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile. En el 2000 fue alcalde de la Florida, se desempeñó como alcalde de Santiago entre 2008 y 2012 y actualmente es candidato a senador por la UDI en Santiago Poniente. Sus 5 minutos en punto. Bueno, muchas gracias por la invitación al Seminario de Acción RCE, Gobierno Local para la Sustentabilidad. Andrea, Sergio, Javier, a todos muchas gracias. Mi propuesta hoy es que para lograr aquello hay que crear valor compartido. Es decir, me baso en la nueva forma de crecimiento e innovación que reinventa el capitalismo según Michael Porter y Mark Kramer. ¿Qué significa esto? Definir políticas y prácticas operativas que aumentan
la competitividad de una empresa, mejorando simultáneamente las condiciones económicas y sociales en las comunidades en que opera. Muy sencillo, que la empresa entienda que al estar inserta en una comunidad, invierta en educación para tener mejores trabajadores acorde a planes que también les sean beneficiosos. Invierta en planes preventivos de salud para que sus trabajadores tengan menores licencias médicas. Que invierta en medio ambiente para que todos quienes viven, incluyendo sus trabajadores, tengan mejor calidad de vida. Invierta en transporte si así fuese necesario. Es decir, valor hoy no solamente pensar en beneficios y gastos, sino que pensar en beneficios y costos focalizándose en los resultados, para que estos resultados hoy en concreto generen valor y riqueza para la comunidad y también para el país. Es incorporar en la cadena de valor aquellos elementos que hoy, tanto a la comunidad, y por eso se incorpora esa sustentabilidad, a la comunidad en la cual está inserta la empresa, pero también a la empresa le es conveniente. Y ya no mirar el RSE, ¿no es cierto?, la responsabilidad social, como algo lejano a donde uno está inserto. ¿Y cómo se crea valor? Hay muchas formas, al menos 3 de ellas. Readaptando productos y mercados. Una compañía de alimentos que reenfoca sus productos en una nutrición sana, por ejemplo, concordando con el municipio, las autoridades locales, ¿no? Crea valor porque va acompañado, por ejemplo, del programa Elige Vivir Sano. O IBM, que adapta programas para el ahorro de energía junto al Ministerio de Energía y las autoridades locales. O celulares baratos, que permiten servicios bancarios, por ejemplo, se hizo en Kenia, que le permite a la gente de lugares y comunas de bajos ingresos que toda su gente pueda acceder. O información de precios agrícolas, como se ha hecho en la India, por poca plata a pequeños productores agrícolas que aumentan sus ingresos notablemente en las comunas agrícolas, por ejemplo, Santiago Poniente y qué decir del todo el país. Es decir, este concepto es un win-win situation que permite descubrir oportunidades para así satisfacerlas, tanto las empresas y mejorar las comunidades. Una segunda forma de crear valor es redefinir en la cadena de valor de las empresas distintos elementos de productividad que antes no eran vistos. Por ejemplo, se identifican problemas sociales y se inventan formas de solución que antes no eran importantes y que hoy día generan doble beneficio. Walmart redujo excesos de bolsas y gases invernaderos reciclando sus plásticos de embalaje y así reestructuró sus camiones de distribución, con lo cual ahorró $200 millones en el 2009. O también, por ejemplo, una gran tienda como Marks Spencer dejó de comprar a proveedores de otros hemisferios y generó al interior de la comunidad proveedores locales, ahorrando en transporte y reduciendo emisiones de carbono y ahorrando también mucho dinero y generando desarrollo local. Hay muchos ejemplos de eso. Y un tercer ejemplo, y que es muy importante y que hoy día va de moda, el apoyar el desarrollo de clústeres locales. Es decir, que la empresa trabaja con el municipio, con agentes de gobierno, con ONGs, con IPs, con universidades, con los proveedores, para trabajar deficiencias locales por un lado, como la baja educación, la infraestructura suficiente, apoyar a los proveedores para que emerjan y tengan productividad, para que sean ellos quienes le den servicio dentro del mismo ambiente donde la empresa está trabajando, ¿no es cierto? Y por lo tanto le aseguren a la compañía proveedores capaces de innovar, trabajadores más eficientes, es decir, creación de clústeres locales. Por eso termino, porque me queda un minuto, no me queda, lo agregué. Y por último, responsabilidad del gobierno. El gobierno también tiene algo que decir en esta propuesta mía, y es que el gobierno no solamente tiene que tratar de imponer un castigo a las empresas con regulaciones que son mandatos y obligaciones. Bueno, ya, lo del gobierno paso y... Sí, de ahí seguimos conversando. Nos habían cortado el micrófono, por eso no podíamos decir algo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a continuación a Alberto Undurraga Vicuña, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, casado, militante demócrata cristiano. Fue director del Servicio Nacional del Consumidor durante el gobierno de Ricardo Lagos, alcalde de la comuna de Maipú 2004 y 2012. Actualmente es candidato a senador por la democracia cristiana en la circunscripción Santiago Poniente. Candidato a la nueva mayoría, ¿no? Así es. Sí. Por favor, 5 minutos.
Gracias por la invitación a poder exponer alguna reflexión a partir de la realidad local y cómo creo que eso también tiene un carácter nacional. La verdad que quiero partir diciendo que la mayor parte de ustedes probablemente ha participado en distintos ejercicios de planificación estratégica, porque las empresas se hacen ejercicios de planificación estratégica, en las instituciones públicas también se hacen ejercicios de planificación estratégica, y la verdad que lo que se logra es tener una visión compartida, una misión y una estrategia para lograr esos objetivos. En general, estaremos de acuerdo todos en esta sala que cuando esos ejercicios son bien desarrollados, la verdad que sí generan un valor agregado para la institución, para la corporación, en relación a los distintos objetivos. La reflexión entonces que quiero compartir hoy día es que es posible, y es más, es necesario hacer estos ejercicios también en los territorios, y cuando hablo de los territorios estoy hablando a nivel comunal, a nivel regional y también en el país. Es lo que hice como alcalde y lo que voy a impulsar también desde el Senado. Una primera dificultad es que mientras en una empresa hay un jefe, un dueño y un conjunto de colaboradores, hay una relación de subordinación con él, en los territorios, el alcalde o el presidente o presidenta, la verdad que es el líder, pero no es el jefe de todo el resto. Entonces quiero compartir con ustedes un ejercicio que hicimos en Maipú, donde un comité público-privado de empresas que creían en la responsabilidad social empresarial, que creían que era posible colaborar con el entorno y con su comuna, se sumaron entonces a este comité público-privado y convocamos a una planificación estratégica. Este comité público-privado lo conformaba gente de las empresas, de los trabajadores, del mundo de las artes, de la cultura, de la municipalidad, de distintas instituciones públicas y privadas que había en la comuna. Y convocamos a soñar el futuro y con ello hacer un plan de gobierno para los próximos años. Esto fue hecho 2 veces, el año 2006 y el año 2011, con 2 horizontes, 2010 y 2018. ¿Cuál fue el resultado? Un acuerdo social, económico amplio hacia dónde había que caminar. Este primer ejercicio reflejó resultados en infraestructura, en identidad, en cuidado ambiental, y en el segundo, que el desarrollo llegara a cada uno de los barrios de Maipú. En paralelo se generaron un conjunto de metodologías de participación y el resultado final, medido en indicadores, es que de acuerdo a la Universidad Católica y a la Cámara Chilena de la Construcción, Maipú fue la comuna que más mejoró en calidad de vida en la región metropolitana en ese marco. ¿Por qué quiero partir con esto? En estos 5 minutos me van quedando 2 de acuerdo al indicador de allá. Porque esto también tenemos que hacerlo a nivel nacional, lo veo ahora. Chile es otro, Chile cambió la ciudadanía, cambia la tecnología, cambian las empresas, lo que falta entonces es que cambie la política y los políticos. La política y los políticos. Y ese es el aporte que creo que uno puede hacer desde el Senado, cuando la experiencia que uno lleva al Senado, la experiencia de calle, la experiencia de haber estado en un municipio. La política con un eje central, terminar con la desigualdad. Hay razones éticas, económicas y políticas, por tiempo no me voy a referir a cada una de ellas, para terminar con la desigualdad. Y en la misma línea, así como trabajé en generar una visión compartida de comuna cuando fui alcalde de Maipú, quiero trabajar en crear una visión compartida de qué tipo de país queremos tener en el futuro y crear un gran pacto social, económico y fiscal para terminar con la desigualdad. Un gran pacto social, derechos garantizados, económico, que le vaya bien a todo, y fiscal, porque esto hay que financiarlo. Un gran pacto fiscal. Se me está acabando el tiempo, termino con una sola cosa, la dejo para las preguntas. Esos son los cambios fundamentales y de hecho, muy en resumen, en la política, pero también se requieren cambios en los políticos, lo que requiere mejorar el estándar de buenas prácticas. A rato uno ve malas prácticas, muchas malas prácticas en la política, y eso es responsabilidad nuestra. Lo dejo para las preguntas porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar de malas prácticas y de otras cosas, pero es el turno de Manuel José Sandón Irarrázaval, técnico agrícola de INACAP, casado, padre de 8 hijos. Durante 1992 y 2000 fue alcalde de la comuna de Pirque y desde el 2000 al 2012 de Puente Alto.
Actualmente es candidato a senador por Renovación Nacional en la circunscripción Santiago Oriente. Sus 5 minutos. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Dónde compró la corbata, don Sergio? Cuando viajamos juntos a Europa. Listo, ya. Le costó 500 pesos en China y no le gusta el modelo. Bueno, yo quiero decirle muy simple. Bueno, he tenido más tiempo, habría tratado de mostrar este proceso en varios ejemplos que me tocó vivir en mi vida como alcalde, pero lo primero es reivindicar que la acción política, como arte de gobernar, ¿no es cierto?, es muy importante y tiene que tener, ¿no es cierto?, una visión clara para dónde uno va. Nosotros en Chile en el último tiempo nos hemos dado cuenta que todo el mundo le gusta el modelo. Ni los comunistas están reclamando contra el modelo. A todos les gusta ir a los malls, a todos les gusta participar de esto, los celulares. Lo que no quiere la gente es recibir migajas. Ese es el tema, ese chorreo disfrazado. Si hasta mi compañero Andrade vive en Vitacura, por lo tanto, todos les gusta el sistema. Y no es chiste lo que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que nos pasa? Hoy día, en esa política, como arte de gobernar, las banderas se han cruzado. Y hoy día tenemos una tremenda oportunidad sustentable en este país para desarrollar no solo la descentralización, que yo creo que la más perfecta en un principio es por los municipios, porque son 300 y tantos, y además cada uno tiene elección democrática, por lo tanto la gente está mucho más cerca de ellos, sino porque las banderas se han cruzado y la concertación o nueva mayoría y nosotros tenemos responsabilidad en todo. Entonces cuando aparece mi compañero Undurraga hablando de un país justo y él gobernó 20 años, nosotros tanto, al final todos tenemos responsabilidad porque hablamos de un tema y lo que nos está demostrando ahora es que tenemos que enfrentar el futuro en un gran acuerdo para tomar los temas que ya no dan más y no dan más. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad ha llegado, a mi juicio, a límites súper peligrosos. Cuando uno los límites de dignidad los empieza a sobrepasar, la cosa se revienta. Y tenemos sectores que viven en una burbuja, que no entienden lo que pasa, y por otro lado, ¿no es cierto?, un mundo político que habla del universo. ¿Qué es lo que creo yo? Es que de alguna manera, ¿no es cierto?, debemos tener un gran acuerdo nacional para enfrentar temas como la educación. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el 1% de los jóvenes de colegios públicos sacan 700 puntos en la PSU, eso quiere decir que el problema no es del sistema, el problema es que esos chicos no tienen herramientas para surgir. El sueño no es nacer abajo y terminar viviendo en Las Condes, porque si no en Las Condes tendrían que vivir 17 millones de personas. El sueño es que ese que está abajo tenga herramientas para desarrollarse y él mismo sea capaz de mejorar su comunidad. Y para eso uno tiene que con mucha fortaleza, información y también autoridad hacer procesos participativos. Nosotros tuvimos un ejemplo muy parecido al que pasó en el norte, en Freirina, con la papelera en Puente Alto. Y logramos organizar a la gente y en forma constructiva solucionar el problema para no cerrar una planta que trabajaban 2.000 trabajadores. Bueno, esa es una forma que de alguna manera la política, la descentralización y la sustentabilidad en todos los procesos sociales son porque tenemos que ser capaces de definir un objetivo común. Y hoy día en Chile, el que gana plata es exitoso, no el que tiene una bonita familia. Y yo conozco mucha gente en La Florida, en Puente Alto, gente que tiene una casita y se siente millonario. Y tengo amigos míos que viven en la dehesa y se sienten reventados. Y por eso que hay mucha gente en mi gobierno que no entienden por qué tienen un 32% de aprobación. Por eso, porque están convencidos que el crecimiento económico y el empleo es lo único que a la gente le interesa. Y no es así. La gente quiere afecto, quiere salud, quiere educación, quiere cariño. Muchas veces uno como alcalde, la gente solo quería que si uno no podía darle una solución, la atendiera. Entonces, si nosotros no enfrentamos los problemas, con esto termino, fuertes en el futuro, entre todos, en el Parlamento, donde sea, es las pensiones, porque las pensiones es un sistema que es muy defendido, es cierto